quiero predicar bajo el tema huesos secos. Uno de los argumentos que más utilizan muchos ateos en estos tiempos es que ellos no creen en la existencia de Dios por tanta maldad que hay en la tierra y porque dicen que la Biblia es un libro de cuentos, de historias, porque la Biblia menciona a un Dios de poder, a un Dios de milagros, y su argumento es: si Dios realmente existe y es tan poderoso, ¿por qué no vemos su gloria? ¿Por qué no desciende? ¿Por qué no vemos milagros, cosas sobrenaturales como lo hicieron los antepasados? Pero esto sinceramente está comprobado bíblicamente, que el hecho de que un ser humano vea milagros, vea la mano de Dios moverse sobrenaturalmente, no necesariamente va a transformar su corazón. Muchas veces los milagros solo causan una admiración, pero muchas veces los corazones no son transformados. Vemos a un Judas Iscariote que vio la mano de Dios, que vio a Jesucristo, que caminó con él, pero al final su corazón no fue transformado. Vemos a la nación más famosa de la historia de la humanidad, la nación de Israel, que, hermanos, la nación de Israel bíblica vio la mano de Dios moverse frente a ellos. Ellos vieron milagros como un sol detenerse. Ellos vieron milagros como de un mar abrirse. Ellos vieron milagros de muertos resucitar. Cadáveres que soldados tocaron el cadáver del profeta muerto y volvieron a vivir. Israel, de ahí vino el Mesías. De Israel Dios utilizó esa nación para traer la palabra. Pero a la misma vez, esa nación de Israel que vio tanto directamente la mano de Dios moverse, que vieron a Dios literalmente obrar enfrente de ellos, también fue la nación más rebelde que ha habido. Ha sido la nación más atea que ha habido. Ha sido la nación más incrédula que ha habido, la más idólatra también. Porque si Dios les confió tantas cosas, pero ellos, aún al ver la mano de Dios, cuando Dios los sacaba de sus problemas, ellos se iban tras dioses falsos. Entonces, que no nos sorprenda que hoy en día, en nuestros tiempos, veamos en la iglesia de Jesucristo gente que también se diga llamar hija de Dios, pero que también tenga actitudes negativas. Porque a veces la gente pretende de que en la iglesia ya somos todos perfectos, somos todos santos y no hay gente imperfecta. Y mucha gente cuando viene al evangelio, cuando viene a Cristo y ve una mala actitud de alguien, dice: esta iglesia está llena de gente hipócrita, y se va. Pero si le pasó al pueblo de Israel, si le pasó a la iglesia primitiva también. Recuerde que la Biblia dice que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Lo importante es de qué lado somos nosotros. Vamos a ver siempre gente imperfecta, porque no todo el que viene a Cristo. Hay tanta gente que viene a una iglesia, pero no todos están en Cristo. Hay una diferencia entre yo pertenecer a una congregación, venir a una iglesia, pero yo puedo venir a una iglesia y no estar en Cristo Jesús. No se trata solamente de pertenecer a una iglesia, se trata de entregarle nuestra vida a Jesús y pertenecer al cuerpo de Cristo, recibirlo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Dice que el profeta Ezequiel profetizó alrededor del año 593 al 571 antes de Cristo, durante el exilio de Babilonia que iba a ser realizado por el rey Nabucodonosor. Luego lo sitió en la segunda vez en el 597 y destruyó el templo, y miles de judíos fueron llevados cautivos, y dentro de ellos estaba el profeta Ezequiel, quien era un sacerdote. Me llama la atención porque Ezequiel es conocido como los profetas del exilio, y dice que él ministró estando allá en Babilonia. Cuando usted lee la Biblia y lee el capítulo 1 de Ezequiel, ya Ezequiel está profetizando desde Babilonia. ¿Cuál era la condición de este pueblo? Hermanos, ¿usted sabe cuántas veces Dios advirtió a su pueblo Judá de ese exilio? Les mandó profeta tras profeta
Pero era un pueblo tan rebelde y tan duro de corazón que ignoró la voz de Dios y después llegó el juicio. Dios nunca envía un juicio de la nada. Dios advierte a tiempo y fuera de tiempo, advierte y advierte, pero después de la advertencia, si no hay arrepentimiento, llega el juicio. ¿Qué dirán aquellas almas que han escuchado el Evangelio por años? Que se les ha predicado de una y de otra manera y han cerrado sus corazones al Evangelio. Nunca en aquel gran día van a poder culpar a nadie. Porque aunque muchas veces nosotros como la iglesia callemos y no tengamos valor de hablar, siempre Dios levanta a otro que tiene el valor y lo hace. Pero al final nadie va a tener excusa en aquel gran tiempo. Dice que la condición moral y espiritual de Israel era que se habían apartado de la ley de Dios, se habían ido tras los dioses y estaban secos. Toda esta visión de los huesos, el valle de los huesos secos, no es un milagro literal que pasó de una resurrección histórica. Esto es una visión de la condición con la que estaba el pueblo de Israel. O sea, cuando el profeta Ezequiel estaba dentro de los mismos exiliados, Ezequiel veía a sus compatriotas vivos como él. Y Ezequiel los veía, quizás no sabía al 100% si estaban muertos espiritualmente o no. Ezequiel podía ver un montón de seres humanos vivos físicamente, pero los ojos de Dios, que van más allá de todo límite, Dios veía un valle de huesos secos, secos en gran manera, simbolizando cuando una persona está recién muerta, está un cadáver que tiene carne todavía, pero cuando ya están los huesos y secos en gran manera, significa que ya tiene muchos años de estar muerto. Esa era la condición de Israel. El pueblo al cual Dios se le apareció en sus antepasados, el pueblo al cual Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y le dio una identidad nueva y los llevó a la tierra prometida, se apartaron de su fuente de vida, que era Dios, de la ley, y terminaron siendo un montón de cadáveres, un montón de huesos secos. A través de la palabra leamos el Salmo 137. Me encantan los salmos porque hay salmos que nos pueden transportar a otros libros y nos dan revelación. El Salmo 137 se le llama Lamento de los cautivos en Babilonia. El autor es anónimo. Y este salmista nos va a revelar lo que estaba pasando en los corazones de los que estaban cautivos en ese tiempo de Ezequiel en Babilonia. Cuando lo tiene, me confirma con un amén. Salmo 137, 1. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Primer verso está hablando de melancolía, de tristeza. Sión era un sinónimo para hablar de Jerusalén. Sión era una ciudad que estaba dentro, o un lugar específico dentro de Jerusalén, pero a veces se utiliza como un sinónimo. Dice que estaban llorando y se acordaban de Sión. Recuérdense que ellos se habían llevado cautivos desde Judá a Babilonia y habían pasado muchos años. Y dice que se acordaban de Sión y lloraban. Verso 2. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Esto denota que ellos tenían una alabanza y una adoración, pero a causa de la tristeza, un día decidieron agarrar su arpa y colgarla. Un sinónimo de: ya no hay una alabanza dentro de mi corazón, porque estamos olvidados por Dios en el exilio y estamos lejos de nuestra tierra y estamos tristes. Eso es como que yo dijera un día: ¿sabe qué, hermanos? Agarré mi micrófono con el cual prediqué y lo dejé guindado en un lugar. Es una forma simbólica de decir: el arpa con el que yo adoraba a Dios, la dejé guindada en un lugar. Ya no había adoración. Verso 3. Y los que nos habían llevado cautivos, o sea, los babilonios, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos
algunos de los cánticos de Sión. Verso 4. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Le decían ellos. O sea, los babilonios les decían: hey, cántenos una alabanza, un corito alegre de lo que escuchaban allá en la iglesia. Cántenos una alabanza. Y decía: ¿cómo vamos a cantar en una tierra extraña? Ya habían colgado el arpa, ya no estaba esa adoración en su corazón. Y ahí dice que los cánticos eran de Dios. Dice: ¿cómo vamos a cantar cantos de Dios en tierra de extraños? No debió haber sido lo contrario. Si ellos tenían que ser luz entre las naciones, tal vez con esos cánticos basados en Jehová, en la ley, se hubieran convertido sus babilonios. Pero ellos dijeron: no vamos a cantar en tierra extraña cánticos de Dios, porque su corazón ya no estaba cerca de Dios, por el dolor, por la angustia que tenían, y porque a la misma vez, como judíos, siempre rechazaban a los gentiles. Eso sería como que a usted lo secuestre a alguien inconverso, y mientras lo tiene secuestrado le diga: hey, cántate un corito de los que cantabas en la iglesia. Ahí usted aprovechara para cantarle: solo Dios hace al hombre feliz. Un corito que tal vez lo va a convertir. Pero que usted diga: no puedo cantar un corito de Dios cuando no estoy en la casa de Dios. Aquí aprendemos que estos exiliados solo limitaban su adoración y su alabanza cuando estaban en Jerusalén, y no cuando estaban en una tierra extraña. Dice el versículo 5: si me olvidare de ti, oh Jerusalén. Usted va a notar que ellos en ningún momento están extrañando la presencia de Dios. Ellos están extrañando Jerusalén, la ciudad, tal vez las calles, la comodidad. Dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, no dice: oh Jehová, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén, no dice si no enalteciere a Dios, como preferente asunto de alegría. ¿Cuál era el enfoque de ellos? Era no olvidarse de Jerusalén, pero nunca dicen no olvidarse de Dios, porque su adoración y su alabanza estaban limitadas a un lugar geográfico que era el templo. Ellos dicen: bueno, no hay templo, no hay presencia, no hay sacerdocio, no podemos aquí adorar porque no estamos en el lugar geográfico. Usted sabe que hay gente también que solo alaba a Dios y solo adora cuando está en la iglesia. Yo no sé cómo su alabanza, porque adoración es su estilo de vida. Adoración es vivir sometido a Dios. Alabanza es como usted pasa contagiado, lleno de gozo, y usted transmite ese gozo a los demás. Pero yo he conocido a gente cristiana que en la iglesia se adora y canta, alaba a Dios, pero sus trabajos son personas amargadas. En la casa son personas amargadas que solo hablan cosas malas, que pareciera como que están muriéndose porque son gente que no se les puede hablar. Yo tenía un compañero que era así, una compañera de trabajo que me hacía la vida imposible, pero cuando le digo: hermano, por ética no puedo mencionar su nombre, pero un tiempo que trabajé en un restaurante, esta señora me hacía la vida imposible. Yo lavaba un gran perol para hacer tamales, y como estaba mojando, se agarraba papel toalla y lo secaba y se lo daba, y me decía: quites, deme eso acá. ¿Por qué gasta tanto?, me decía, el papel. Y mira, aquí le dejó sucio, todo lo tengo que hacer. Yo era amargada a morir. Yo cada vez que iba a entrar a trabajar, más que entraba a las 5 de la mañana, me entraba una aflicción antes de ir a trabajar. Y después decía con sus compañeras que era una gran adoradora, que se tenía que ir para el culto. Pero adoraba y cantaba solo en la iglesia, no afuera. Hermano, nosotros tenemos ese gozo que está dentro de nosotros. Tiene que contagiar a los demás. En el trabajo usted tiene que estar alabando a Dios, gozoso, y la gente va a ver ese gozo y va a decir: hey, ¿qué tiene este tipo que es diferente? ¿Qué, estás pasando momentos de gloria? No, estoy pasando momentos tristes. Pero ¿y entonces por qué ese gozo? Porque Cristo vive en mí, porque el Espíritu Santo vive dentro de mí.
No podemos limitar la alabanza ni la adoración solo a un lugar específico. Ahora vea lo que hay en su corazón, versículo 7. Ahí le claman a Dios, pero no es para adorarlo, ni para extrañarlo, ni para decirle nada, sino que le dicen: oh Jehová, verso 7, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Verso 8, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que nos hiciste. Verso 9, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¿Usted ya vio el lenguaje que están utilizando aquellos que eran el pueblo de Dios? Primero le hablan a Dios para exigirle venganza por los de Edom, descendientes de Saúl, que los sitiaron cuando llegó el cautiverio. Y luego exigen y dice: hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que nos hiciste. Le están deseando un mal a los babilonios y bajan más todavía. Dicen: dichoso el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña. O sea, que lo que le están diciendo es: qué dichoso va a ser aquel enemigo tuyo que agarre a uno de tus bebés y los estrelle contra una piedra. Estas eran las palabras de amargura que salían del corazón de una nación que se había apartado de Dios. Hay un dicho que dice que cuando un cristiano se aparta del evangelio, puede llegar a ser incluso más blasfemo que aquellos que no son cristianos. Quizás no todos, pero yo he conocido cristianos que se han apartado, que después se comportan y blasfeman peor que un inconverso. Hermano, esta es la consecuencia de aquellos que son del pueblo de Dios y se apartan de Él. ¿Hasta dónde puede llegar la amargura de su corazón de desearles que alguien le estrelle a sus bebés? Leamos Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45. La ley de Moisés a ellos les enseñaba a amar a Dios y a amar al prójimo. Muchas veces nosotros como cristianos podemos ser heridos o maltratados por gente que no tiene temor ni conocimiento de Dios, pero Jesucristo nos vino a enseñar cuál debe de ser nuestra forma de reaccionar ante aquellos sin escrúpulos, sin temor a Dios, que nos han maltratado. Mateo capítulo 5, versículo del 43 al 45 dice: oísteis que fue dicho, esto era parte de la ley, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Jesús le está diciendo: no paguen mal por mal, porque así como Dios desciende, sale el sol sobre los buenos, también sale sobre los malos. De igual manera la lluvia. Entonces, ¿cómo debemos nosotros como cristianos reaccionar ante aquella gente que nos maltrata y nos persigue? Orar por ellos, bendecirlos y hacerles bien, si en caso nos pidieran un favor. Así se vence el mal. Cuando nuestro enemigo, aquel que nos ha dañado, nos pide de beber, darle un vaso de agua. Es algo que en nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer, solo con la ayuda de Dios. Ahora veamos el corazón de un hombre diferente que marcó esa generación, Ezequiel. Leamos Ezequiel capítulo 1, versículo 1, para que veamos, mientras había un pueblo que estaba amargado de corazón, que se había apartado de Dios, que había en el corazón de Ezequiel, que estaba pasando por lo mismo, los mismos problemas. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Cuando lo tiene me dice amén. Dice:
aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, ¿qué dice? Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Mientras un pueblo estaba viendo su crisis y hablando amargura de espíritu, había un hombre llamado Ezequiel que veía la crisis que los demás veían, pero a la misma vez con sus ojos espirituales estaba viendo cielos abiertos y estaba viendo visiones de Dios. Esto nos enseña un principio espiritual, que en medio de nuestros tiempos difíciles vamos a tener dos tipos de actitud. Número uno, va a ser como los cautivos, enfocarnos solo en la crisis que estamos viviendo. Y como los cautivos, que de nuestra boca, de nuestro corazón salgan solo cosas negativas. O podemos ser diferentes como Ezequiel, que aunque estemos viendo los mismos problemas, pero estemos viendo los cielos abiertos aún en medio de nuestros problemas, y estemos siendo instrumentos de Dios. ¿Por qué? Porque el versículo 1 del capítulo 37 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Dice que la mano de Jehová significa la presencia, el poder, la autoridad, la dirección de Dios. Entonces Dios ve a su pueblo de Israel, a los cautivos que están secos como huesos, ve una necesidad en ellos, y dentro de su pueblo llama a Ezequiel, porque él es una persona diferente, porque aunque Ezequiel está pasando el mismo momento difícil, pero su corazón no se ha apartado de Dios, porque él sigue siendo un sacerdote. Y el sacerdote en el Antiguo Testamento era un mediador entre Dios y el pueblo. Ezequiel no ha perdido todavía su identidad. Ezequiel dice: aunque estoy en cautiverio, pero soy un sacerdote que tiene que ser un instrumento de Dios. Entonces Dios, cuando alguien está pasando necesidad, ¿sabe qué utiliza Dios para resolver los problemas de los demás? A otras personas. Dios no va a mandar un ángel para ayudar a alguien, a un hermano que está pasando un momento difícil. Dios no va a mandar a un arcángel a que vaya a orar por él. Dios busca un corazón que esté comprometido con él y lo manda a que vaya a orar por él. Si alguien está pasando necesidad, Dios puede aparecerle $20 de la nada en su cartera, pero casi siempre Dios va a utilizar a otro hermano que estuvo orando y Dios, el Espíritu Santo, le mostró por esa persona y le dijo: yo no sé por qué estoy haciendo esto, pero Dios puso esto en mi corazón y aquí está. Pero para Dios poder obrar en su pueblo que está necesitado, que está como huesos secos, Dios necesita instrumentos que estén disponibles. Si no hay instrumentos disponibles, estamos en problemas. Porque desde el momento en el que yo vengo a Cristo, dejo las cosas de atrás, me entrego a Jesús. Él es ahora mi Salvador y mi Señor. Y como Él es mi Señor, yo soy su siervo. O sea, cuando una persona se convierte a Cristo, no tiene que venir esperanzado en que ¿quién me va a servir ahora? La mentalidad es: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo no sé si usted alguna vez le ha dicho al Señor: Señor, aquí estoy como un instrumento tuyo, úsame como quieres y en el lugar que sea. Úsame para ser un canal de bendición para otros. Pero muchas veces decimos: Señor, usa a alguien para que me bendiga. Señor, usa a este para esto. Llegamos con un corazón egoísta, centrados en nosotros, cuando un siervo de Jesucristo tiene que venir a Él para decirle: Señor, ¿qué puedo hacer por tu obra? Hay necesidad en todas partes del mundo. Hay necesidad en la iglesia, en la calle, afuera. Pero Dios busca instrumentos, hombres y mujeres de valor, que digan: heme aquí. Este pasaje muestra el amor y la misericordia de Dios por su pueblo.
porque Dios los advirtió antes del cautiverio. No hicieron caso, fueron llevados cautivos, pero Dios envió al profeta Ezequiel ahí. Note que el profeta Jeremías Dios lo utilizó, pero desde Judá. Pero a Ezequiel lo mandó con los exiliados, como diciendo a Dios: aquí estoy yo también en tus momentos difíciles. Es la historia de este libro tan precioso. Es Dios buscando al hombre para restaurarlo. Esa es la historia de la Biblia. Dios buscando al hombre para restaurarlo. Adán y Eva pecan en el huerto del Edén. Fallaron, quedan expuestos, se dan cuenta que están desnudos. Nunca vemos el registro de que Adán diga: híjole, la regué, voy a buscar a Dios para decirle: Señor, perdóname. Es Dios quien lo va a buscar a él. Adán, ¿dónde estás? No dónde estás geográficamente, de dónde has caído, para que él diga: Señor, fallé, y después lo restaura y le da unas túnicas de pieles de animales, porque él se quiere vestir con delantales de hojas. Él se quiere cubrir con sus propias cosas, pero Dios dice: no, tú te puedes justificar solo con lo que yo te voy a proveer, porque la salvación nunca es por obras, sino es por la gracia de Él. Entonces toda la historia de la humanidad es un Dios buscando al perdido. Fue Dios buscándolo a usted cada día. A los que están perdidos Dios los anda buscando. Dios manda ejército de cristianos a buscarlos. Hay cristianos que quieren evangelizar o que quieren abrir obras solo en una cuadra donde hay 100 obras ya. Hay gente que quiere poner una iglesia donde hay 100 iglesias ya. Pero hay gente que se va de misionera a un lugar donde hay persecución. Por eso debemos de orar siempre por los misioneros, por los que están allá arriesgando su vida a donde hay persecución. Tenemos que orar por ellos. ¿Para qué? Para que Dios los use, porque ellos están haciendo lo que muchos no quieren hacer. Es Dios buscando al caído, aquel que se ha apartado de los caminos de Jesús. Es Dios buscándolo un día tras día. Pero es el hombre que no quiere darse la vuelta y volver a Él. Decía un joven: yo creo que he fallado tanto, dijo, que creo que Dios ya no me va a perdonar. Le digo yo: Dios te va a dar de oportunidad hasta el último segundo de tu vida. Te va a seguir hablando a tiempo. Después nunca vas a poder decir que Dios no te dio tiempo. Ya cuando una persona se muere ya no hay esperanza. Hay otras religiones que dicen que se puede, pero bíblicamente cuando una persona se muere ya no hay esperanza. Dice que Ezequiel estuvo ministrando desde Babilonia, ayudando a los exiliados, hablándoles. También Dios busca a aquellos cristianos que son inconstantes. Mire, Dios busca al que está lejos de Él, al inconverso. Dios busca al que se ha apartado. Pero Dios nos habla también a nosotros cada día, en cada sermón, en cada alabanza. Dios nos llama a un arrepentimiento. Dios nos llama a afirmarnos. Dios nos busca para restaurar las áreas que todavía tienen que ser restauradas. ¿Usted sabía que como cristianos, aunque ya tengamos años de estar en el Evangelio, aún hay áreas que Dios tiene que cambiar en nosotros? Dios no ha terminado todavía. Hay unos que maduran más rápido, hay otros que les cuesta más. Pero todo lo que estamos acá, si Dios dijera: voy a poner en una pantalla la vida íntima de este hermano o lo que está pasando que todavía no ha cambiado, nos avergonzaríamos. Porque aunque nos vistamos, aunque tengamos una apariencia de piedad, todos estamos batallando con algo. Por eso es que nosotros nunca tenemos que hablar palabras de maldición a alguien. Cuando alguien se equivoca, nunca debemos condenarlo. Decirle: vos ya no tenés, vos ya, hay un dicho que dice: árbol que nace torcido, su tronco nunca endereza. Pero cualquier árbol que nace, pero ser humano que nazca torcido, esté torcido, solo Cristo lo puede enderezar. Nosotros siempre, aunque la persona, su pareja, su amigo, su familiar, cualquier persona parezca que nunca puede, llega y se cae, nunca podemos decir: es que yo creo que vos ya no tenés solución. Siempre tenemos que hablar palabras de bendición, palabras de restauración.
Dios nos busca para que tengamos mejor comunión con Él. Analice cada sermón que es predicado desde este púlpito y de muchas redes sociales. Todos es un recordatorio de lo que ya sabemos. Dios nos llama a que le busquemos. Por supuesto, hay predicadores que solo predican de cosas diferentes. Predican de avivamiento, predican de unción, de milagros, y eso no está mal. Pero hay que predicar también de arrepentimiento, de venir a sus pies. Porque Dios conoce lo que no conocemos. Mire, Dios conoce las trampas que el enemigo nos está poniendo. Por eso es que nos llama a venir a buscarlo, a orar, a tener comunión con Él para que estemos fortalecidos en el momento de la prueba. Dios nos llama a despertar de nuestro sueño espiritual. Dios anhela que nosotros despertemos esa hambre y esa sed de su palabra. Qué lindo es comer cuando usted tiene hambre, que usted siente aquella hambre. No sé si a usted le pasa como a mí, pero cuando yo tengo hambre, todo se me antoja. Puedo ver un poco de hierba y digo, si le echo un poquito de vinagre y aceite, qué rico vas a ver. Así debería de ser nuestra actitud hacia la palabra, anhelar comernos esta palabra. Una de las características que nos estamos haciendo huesos secos es que ya no anhelamos la palabra de Dios. Es que ya no anhelamos estar en oración. Es que ya no anhelamos lo espiritual. Es que ya nos fastidia lo espiritual. El culto, ay Dios mío, ¿cuánto va ahora? Había un hermano que decía en El Salvador, ay, decía, ¿quién irá a predicar hoy? Decía, le digo, por lo que veo, le digo, el único que trae como apariencia de que va a predicar es fulano. Ay, no, decía, es que se predica 1 hora, 45 minutos. A mí me gusta fulano de tal porque 20 minutos predica y hasta chistes cuenta. Alguien que tiene esa actitud es alguien que ya no está interesado. Yo entiendo que después de los 45 minutos el cuerpo ya se resiente. Pero a veces nos toca estar trabajando duro más de 8 horas y nuestro cuerpo está resentido, pero estamos trabajando con gozo porque nos van a pagar bien. Entonces, cuando ya nosotros ya no nos da gozo venir a la casa de Dios, cuando ya nos parece todo aburrido en las cosas de Dios, cuando si nos dicen aún hay uno, pero hay una cena, ahí nos alegramos. Esos son indicativos de que tal vez estamos ya pasando de cadáver a huesos secos. Hay mucha gente que busca estar lleno del Espíritu Santo y quiere buscar solo los dones sobrenaturales. Pero también tenemos que buscar los frutos del Espíritu. Porque los dones sobrenaturales son para ministrar al cuerpo de Cristo. Pero los frutos del Espíritu son para compartir con el cuerpo de Cristo. Yo no puedo ser una persona que hable en lenguas todo el servicio y después ande hablando mal de todos ustedes. Yo no puedo simplemente tener una unción y que Dios resucite a los muertos cuando voy a tener odio contra mi hermano y lo voy a desear que esté muerto. Tiene que haber un balance. Hay gente que quiere operar solo en lo sobrenatural, pero no quiere hacer lo mínimo en el mundo natural. A través de Jeremías de Ezequiel vamos a ver cómo hubo un principio. Vea lo que dice. Siempre el versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en medio del valle lleno de huesos. En primer lugar, Ezequiel estaba disponible para Dios. En segundo lugar, primero fue movido por Dios y después fue que vio la visión y vio el poder restaurador de Dios. Hay gente que quiere que Dios lo use, pero no está disponible para Dios. Hay gente que quiere que Dios la use solo en mis días de gloria. Señor, cuando yo estoy pasando en momentos económicos bien, que estoy fortalecido físicamente, cuando todo está bien, aquí estoy, Señor. Pero en mis días de crisis estoy cerrado. No, Señor, ahorita quiero enfocarme en mi crisis, estoy cerrado. No se puede. Cuando la mano de Dios viene sobre alguien, eso implica responsabilidad. Desde que Dios le habló al profeta, ya Dios le está poniendo una carga sobre él y una responsabilidad de ir a ministrar. Número 2, dejarse guiar por la mano de Jehová denota misión y responsabilidad. Y número 3, hasta después de eso nosotros vamos a ver la mano de Dios. Primero tenemos que estar disponibles para Él en todo tiempo.
en nuestra crisis y en nuestros días de gloria. Segundo lugar, Dios nos mueve a nosotros. O sea, Él es el autor de todo. No somos nosotros que decimos, wow, qué cosa tan grande hice. No, Dios la puso en tu corazón porque el autor de todo es Dios. No somos nosotros. Y en tercer lugar, es ahí donde se ve la gloria de Dios. Hay gente, repito, que quiere irse de misioneros a otros países, quieren buscar lo grande, pero no han podido evangelizar ni siquiera a su vecino, ni siquiera a sus hijos. ¿Usted sabe cuántos misioneros hay que sus hijos no son cristianos? Dice que el evangelismo comienza en casa, en la comunidad y después hacia afuera. Hay gente que quiere buscar solo lo público de Dios, pero no quiere pasar tiempo en privado. Dice el versículo 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí, vea la condición, que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. El versículo 2 nos recuerda de que muchas veces Dios hizo ahí al profeta llegar a la realidad en su visión y estar alrededor de ellos, pasar alrededor de ellos, como quien dice, mira la realidad de lo que está pasando. Hay lecciones que Dios nos las da sin necesidad de pasarnos por un valle, pero hay lecciones que Dios nos tiene que llevar al valle para que veamos el dolor de los demás e incluso nuestro propio dolor. No es hasta que usted no llega a un lugar donde encuentra a un niño que no tiene zapatos, cuando tal vez su corazón no se le ablanda para ayudar a alguien en una misión. Porque todos sabemos que hay hambre en la tierra, todos sabemos que hay necesidades, porque lo sabemos, porque es una noticia que todo el mundo sabe. Pero a veces Dios nos permite pasar por crisis económicas o por situaciones de otros para que veamos su condición, para que nosotros podamos despertar y decir, Dios mío, yo con tantas cosas que tengo y solo quejándome paso, cuando hay otros que no tienen nada. Israel era llamado al pueblo de Dios, tenía los escritos de la ley, tenía los profetas que los advirtieron, tenía muchos rituales, pero estaban muertos espiritualmente. La iglesia somos llamados el pueblo de Dios, estamos vivos físicamente, tenemos la palabra de Dios, tenemos muchas actividades, pero tenemos el gran riesgo de caer como el pueblo de Israel, con todos esos títulos, que si nosotros nos apartamos de su presencia, si nos apartamos de su palabra, mi amado hermano, por muy ungido que estemos, nos vamos a secar. Apartados, separados de Él, nada podemos hacer. Cuando una persona comienza a apartarse de la presencia, de la palabra, de la consagración, es una caída en decadencia que va de poco a poco. El valle de los huesos secos es la realidad de muchas iglesias que se viven hoy en día. Lo importante es identificar de qué lado estamos, porque la mayoría estaban secos y solo había uno que estaba vivo, que era Ezequiel, física y espiritualmente. ¿Usted sabe que la iglesia también corre ese riesgo? Echémosle un vistazo a la primera iglesia, así parafraseando. La primera iglesia es la iglesia de Jesucristo con sus 12 apóstoles. ¿Era una iglesia perfecta? Ahí encontramos muchos huesos secos. Encontramos, por ejemplo, a un Judas, solo se lo voy a leer por cuestión de tiempo. Juan capítulo 12 del 3 al 6 dice, hablando de Judas Iscariote, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Verso 4, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? O sea, él está diciendo, ¿qué desperdicio está haciendo esta mujer? Y ese perfume, en vez de haberlo gastado con Jesús, se hubiera vendido por 300 denarios y le damos de comer a los pobres.
Pero aquí el Espíritu Santo nos revela, le reveló a Juan, y el 6 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, si Juan no nos revela, si el Espíritu Santo no le revela a Juan esto, los demás apóstoles habían dicho, wow, Juan, tenés razón, hey, ¿por qué mejor no, wow, este tiene amor al prójimo, se preocupa por los pobres? Pero Judas Iscariote era un hueso seco. Después, en la última cena, moja su pan en el plato de Jesús. También por otro evangelio vemos que Jesús le da también, moja y le da de comer. En la tradición judía eso significaba una amistad íntima. Si usted va a comer conmigo, a comer pupusas, de la única persona que yo voy a comer de su comida es de mi esposa o de mis hijos. Pero si yo vengo, ¿verdad?, y agarro de mi plato y le doy a usted en su boca, vea que se va a ver algo extraño. ¿Por qué? Porque no, aunque seamos muy amigos, pero no hay una conexión tan directa. Pero Jesús dice que en la tradición judía, cuando se hacía este gesto en la comida, significaba que eran unas personas íntimas. Entonces, del lado de Judas, él estaba siendo hipócrita, porque sabemos que lo iba a negar. Pero en cambio Jesús lo hace porque Jesús realmente le está diciendo, yo sí estoy teniendo comunión contigo, y es de corazón. Hueso seco. Después llega cuando está Jesús orando, y ¿qué hace Judas? Le da un beso. Y parafraseando dice, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Darle un beso a alguien también en la cultura de ellos significaba sumo respeto y reconocimiento público. Judas le está dando un beso, pero para indicarle a los soldados que él es hueso seco. ¿Qué hizo después Judas? Había sido lleno del Espíritu Santo. Era el apóstol Judas Iscariote porque era apóstol. Pero como se apartó de la palabra, se apartó de Jesucristo, la fuente de vida, se secó y terminó ahorcado. Otro hueso seco es Pedro. Judas aparece como con una apariencia más de santidad, más de entrega, preocupándose con los pobres. Pedro no. Pedro aparece tosco. Pedro aparece en la escena, niega a Jesús 3 veces. Cuando Jesús es arrestado, ¿qué es lo primero que hace? Se saca la espada y ¡fa!, le vuela la oreja a un soldado. El apóstol Pedro hizo eso. Ante los ojos de los hermanitos, Pedro era más carnal que Judas. Judas se ve como más espiritual porque se preocupa por los pobres. Pero Pedro también está en caída de decadencia, se está apartando, se está haciendo un hueso seco, está haciendo un cadáver. ¿Por qué? Porque se deja influenciar por Satanás. Cuando le dice Jesús que no vaya a la cruz, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro niega a Jesús. Pedro incluso después termina haciendo errores, pero Pedro se arrepiente. Pedro se da cuenta y llora amargamente que la regó, y después vuelve de nuevo a Jesús, se vuelve a conectar con la fuente de vida. ¿Qué decir de Santiago y Juan? Marcos 10, 32 al 37 dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba, Marcos 10, 32 al 37, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Vea la conversación entre Jesús y sus apóstoles. Y le dice Jesús, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, le escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Vea lo que dice el versículo 35. ¿Cómo responde Santiago y Juan? No sé si está en la pantalla. Verso 35. Después de esa plática de Jesús, abriéndole su corazón, que va a ser llevado, que va a ser maltratado, ¿cuál debería ser la lógica de cómo reaccionar? Tal vez hubiese dicho, y los discípulos se llenaron de tristeza y lloraron junto con Jesús. Pero vea estos dos huesitos secos también. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, hey maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos.
Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Imagínese si usted va para el hospital que se está muriendo. ¿Se está muriendo? O yo como pastor me estoy muriendo y digo: hermanos, por iglesia, llévenme al hospital, por favor. Mire, me han dicho que me van a operar, me han dicho que me van a lastimar, me van a inyectar, me van a hacer tantas cosas. Y se me acercan dos líderes y me dicen: pastor, le queremos pedir algo. Quiero que nos conceda algo, que uno de nosotros esté liderando junto con usted. O sea, estos tipos insensibles, en vez de estar preocupados y doliéndose por Jesús, están pensando en cargos de autoridad. Mucho hablamos de Pedro, mucho hablamos de Judas, mucho hablamos de Tomás, que también era incrédulo, pero también Santiago y Juan estuvieron a punto también de ser huesos secos, pero después reaccionaron. Esto significa que muchas veces Ezequiel veía a una multitud de gente viva, pero Dios veía huesos secos. Y con esto concluyo. Muchas veces usted va a ver gente dentro de la iglesia que está sonriendo, que se ve que todo está bien, pero tal vez esa gente está pasando por grandes pruebas difíciles. ¿Y sabe a dónde Dios nos va a mostrar lo que realmente está pasando en el mundo espiritual? Cuando estemos pasando tiempo de intimidad con Él. Usted ve en las iglesias que hay gente en la iglesia pentecostal donde se mueve el poder del Espíritu Santo. Usted va a ver a gente exaltando a Dios, adorando a Dios, exclamando a Dios. Pero a veces esa gente está siendo atada por demonios o por Satanás. En Hechos 16 pasaban los apóstoles y una mujer que tenía espíritu de adivinación decía: estos son hombres de Dios Altísimo, a esto, escuchar a estos anuncian el Evangelio. Y después dice que Pablo, creo que fue que se regresó y la reprendió y el espíritu salió de ella. Así hay gente también que puede estar adorando externamente a Dios, pero puede ser gente que está siendo atada por el enemigo también. Y eso Dios nos lo va a revelar a nosotros en tiempos de oración. Gente que exalta a Dios, pero a veces, hermanos, uno no sabe lo que la gente está pasando, porque a veces nosotros nos ponemos una mascarilla para ocultar lo que estamos pasando. Pero qué lindo es cuando alguien viene y te dice: mire, yo quiero orar por usted, porque mientras yo oraba en mi intimidad con Dios, Dios me puso en el corazón que orara por usted. No sé por qué voy a orar, pero solo quiero orar por usted. Y a veces Dios, en medio de esa oración intercesora, Dios nos ministra. Al final de todo, Dios le dice al profeta: vivirán estos huesos. Versículo 3: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Al final vemos que lo que resucitó a los huesos secos fue la palabra de Dios. Estamos ahorita entrando en un tiempo donde muchos a final de año o a principios de año hacen confesiones proféticas. Y y en esta hora, en este año, atamos al diablo, atamos acá y desatamos bendición y todo. Pero por mucho que nosotros atemos y desatemos, pero si nos desconectamos de la palabra de Dios, no va a pasar nada. O sea, un año que pasa del 31 al 1 es simplemente un día más. O sea, en el calendario de Dios es un día más. Así, si nosotros le pedimos a Dios que Dios nos bendiga, que Dios haga cosas grandes, pero si no estamos a cuenta con Dios, no va a pasar. O Dios nos puede bendecir económicamente, pero si no sabemos administrar lo que Él nos da, no vamos a tener en abundancia. Podemos atar al diablo de una y mil maneras, pero si no estamos viviendo una vida conforme a la palabra, de nada va a servir. Al final de todo, lo que le dio la vida a esos huesos secos fue la palabra de Dios que fue soplada, que fue hablada de parte de Dios. Cuando uno predica, hermanos, el poder no está en nuestra boca ni en nuestras palabras. Ese está en la palabra de Dios. Usted sabe cuánta gente queda avergonzada porque dicen: que pase fulanito usted que esté en silla de ruedas. Muy bien, vamos a orar por él. Y Dios ahorita, yo le reclamo a Dios, dice, yo le ordeno a Dios que Dios lo va a sanar, porque Dios todo lo que uno le pide en nombre de Jesús va a ser hecho.
Dios no se va a negar a esto. Así que ahorita tú te vas a levantar en el nombre de Jesús. Y el pobrecito que está en silla de ruedas ahí está, gracias Señor, ahora llegó el tiempo de tu milagro. Ok, y ponga la cámara y enfoquen aquí y allá. Y a contar 3 te vas a levantar. Y por dentro están, Dios mío, no me avergüences, Padre, estoy en medio de la multitud. Si tú haces este milagro, tu evangelio va a tener credibilidad. Y muchas veces la gente lo ha hecho y no pasó nada. El tipo está paralizado. Porque nosotros no podemos manipular a Dios. Nosotros no podemos ordenarle a Dios que haga un milagro. Nuestro trabajo es simplemente orar por el enfermo. Pero si Dios decide sanarlo, lo va a sanar, y si no, no. No nos metamos en ese problema, porque yo un día me metí en ese problema cuando estaba recién convertido. No, le dije ahorita en el nombre de Jesús, le dije a creo que un tipo que se había quebrado, esto no es nada para Dios ahorita, mira, cuando yo te pega al tercer toque que te dé, tu dedo se debe enderezar. Y digo, Señor, como el profeta Elías, no me avergüences, papá, que sepa este inconverso que Jehová de los ejércitos, que yo soy su siervo. En nombre de su obra, dice que más lo lastimé. A veces por caer en emocionalismos ponemos en vergüenza el evangelio. Nunca nos sintamos cuando usted le diga, ore, si estoy enfermo, ore por mí. Nuestro deber es simplemente orar por la gente, pero al final es Dios quien va a hacer el milagro. Póngase de pie. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias te damos, Eterno, porque éramos un valle de huesos secos, Señor. Antes de venir a tus caminos éramos un valle de huesos secos. Mas sin embargo tu palabra sopló vida en nosotros, Señor. Y poco a poco cada hueso llegó a su lugar, cada tendón, cada carne, parte llegó a nuestro cuerpo, Señor bendito. Pero después tú soplaste en nosotros tu Espíritu Santo y nos diste vida y vida en abundancia, Señor. Gracias porque así como este pueblo de Israel después fue un ejército grande, así nosotros pasamos de haber sido cadáveres, huesos secos, ahora ser un ejército, el ejército de Jesucristo. Gracias porque estamos vivos, Señor, pero es gracias a tu palabra, Señor. Padre, yo oro en esta hora por aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Si hay alguien, Padre, que se ha apartado de tus caminos o que no le ha entregado tu vida, yo te pido, Dios eterno, que tú puedas tocar su corazón para que él entregue su vida a ti y que él vuelva a tus caminos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta hora por tu presencia, Padre. Nos despedimos de las redes sociales y nos veremos hasta el otro año. Hasta la próxima. Bendiciones.